Bienvenidos a este episodio número 8 de este podcast en el cual mi propósito es animarte y ayudarte para amar a la iglesia. Qué desafío, ¿no? Estamos trabajando en este diálogo que semana a semana estamos teniendo, tratando de colaborar en esta tarea que Cristo se ha propuesto, que es edificar su iglesia. Él dijo que Él la iba a edificar y que necesita que nosotros seamos colaboradores. Por eso el apóstol Pablo nos llama a los ministerios, a los ministros, a edificar el cuerpo de Cristo. Así que vos y yo, nuestra tarea es edificar el cuerpo de Cristo. Es la carga del corazón del Padre presentarle esta novia a Jesucristo. Por eso Jesucristo, en los días que caminó acá en la tierra, oró, intercedió por nosotros y lo sigue haciendo hoy en la misma presencia del Padre. Hay una oración registrada en las Escrituras donde Jesús no solamente oró por los discípulos, sino por los que iban a venir después, y está en Juan 17, y ahí hay una oración muy profunda, donde Jesús le pide al Padre por la unidad de sus discípulos. Y hoy queremos trabajar un poco este tema, ¿no? En este edificar el cuerpo de Cristo, trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo, que no esté dividido. Así que ahí Jesucristo plasma en las Escrituras, queda plasmada esa oración de Jesús por la unidad de todos sus discípulos. No una unidad mística, sino una unidad acá en la tierra, para que el mundo crea, una unidad palpable. Y ahí nos pone un modelo muy alto, porque nos dice que seamos uno como Él y el Padre son uno. Está ahí en Juan 17:11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos uno. Mirá lo altísimo de esa unidad por la cual Jesús está rogando, que nosotros seamos uno como Él y el Padre son uno. Jesús no le pidió a sus discípulos que sean uno, hubiera sido un desastre. Han demostrado a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia lo complejo que es que sus discípulos consigan esa unidad. Ahí vemos en Mateo 20:24 unas realidades que aún hoy las vemos, ¿no? Discutían quién va a ser el mayor entre ellos. Por eso Jesús le rogó al Padre, no le pidió a los discípulos, le rogó al Padre que produjera esta unidad. Y esa oración la tenemos, como decíamos, en Juan 17, ahí en el 20 al 23, dice que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos ese modelo, como decíamos, nos deja el modelo de esa unidad que tenemos que alcanzar, pero no solamente nos deja un modelo, sino que también nos da recursos para esa unidad. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así que no solamente Jesús nos dice que tenemos que ser uno, sino que nos da herramientas, nos da su gloria. La gloria es el peso, la virtud, la calidad, el resplandor de su persona. Y Jesús nos da esa gracia para que podamos alcanzar esa unidad. Sin esa gracia es imposible alcanzarla. La unidad parece una obra imposible de alcanzar, y muchas veces nos preguntamos cómo será hecho esto, ¿no? Lo mismo le preguntó María ante el anuncio del ángel acerca del hijo que vendría, ahí en Lucas 1:35, y el ángel le respondió: el Espíritu Santo lo hará. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y este pasaje no solamente nos dice, nos da un modelo y nos da los recursos, sino que también tiene un propósito, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo crea.
para que el mundo está esperando, el mundo necesita ver esta unidad visible de los hijos de Dios. Así que estamos trabajando esta unidad, una unidad que Cristo ya conquistó en la cruz y que nosotros necesitamos manifestarla, trabajarla para que se haga visible. Ahí en Efesios capítulo 2 nos habla de esta unidad y nos dice, Él es nuestra paz, Él derribó las paredes que nos separaban para crear un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a todos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En este pasaje nos dice que Él es nuestra paz, que mediante la cruz nos reconcilió en un solo cuerpo, hizo la paz entre nosotros, matando nuestras enemistades para crear en sí mismo un solo y nuevo cuerpo. Es tremendo, la potencia de esta verdad y de este propósito nos trae mucha esperanza, saber que es la carga del corazón de Dios y que Dios no va a fracasar. Tenemos nuestra responsabilidad de trabajar por esa unidad. Y no solamente vemos que Cristo la conquistó en la cruz, sino también vemos no solamente el modelo del Padre, sino también vemos un modelo que existió en la historia de esa unidad, y es el modelo de la iglesia de Jerusalén, donde el número de discípulos crecía tremendamente. Ahí en Hechos 2, 44, 47 dice que perseveraban en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor. Y el Señor añadía, era una iglesia que crecía, la iglesia de Jerusalén, pero las multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un solo alma. Así que vemos esta iglesia creciendo, pero en ese crecimiento mantenía su unidad, mantenía su identidad. Ahí en Jerusalén el texto no dice que había muchas iglesias, sino que siempre habla de la iglesia de Jerusalén. Mantenía, en la pluralidad, mantenía esa unidad. Siempre que se refiere a esta iglesia de Jerusalén, habla de la iglesia. Y en Hechos 2.47 el Señor añadía a la iglesia. Hechos 8.1 dice, hubo gran persecución contra la iglesia. Y en Hechos 8.3 y dice, Saúl asolaba a la iglesia. Y ese espíritu, esa unidad se extendió en la medida que vino la persecución y se llegó a otras localidades. Se mantuvo ese concepto